Doctor Guerrero, buenos días. Buenos días, Néstor, gusto saludarlo. Gracias. Doctor Guerrero, ¿usted cree que es posible volver a intentar ahora un fast track? A ver, yo creo que pensaría que se trata de una propuesta bastante improvisada, porque las circunstancias en las que se dio el fast track en el marco del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, se aprobó el acto legislativo 1 de ese año que estableció el fast track, pues era la necesidad de adoptar unas medidas inmediatas para la implementación del acuerdo. Y eso fue lo que la Corte Constitucional estudió y avaló en el año 2017. Yo creo que las circunstancias hoy son muy distintas, entre otras cosas, pues para darle vía a un procedimiento de esa naturaleza se requeriría una reforma constitucional con 2 periodos legislativos, o sea que realmente no vería uno cómo eso pueda acelerar el trámite de implementación del acuerdo, ¿no? Doctor Guerrero, si le entiendo bien, el sentido del fast track aprobado en la Corte Constitucional el 2016 era porque existía en ese momento la urgencia de ejecutar, de implementar el proceso de paz firmado con las FARC, ¿cierto? Sí, o sea, de hecho ese acto legislativo se aprobó antes de que se firmara el acuerdo, el primero y luego el segundo acuerdo, con el objetivo de que tan pronto se firmara el acuerdo empezaran el trámite de aprobación de las normas legales e incluso constitucionales que se requerían para ponerlo en marcha. Entonces era una medida que buscaba esa implementación rápida del acuerdo. Y se contempló un programa, se expidieron una enorme cantidad de normas que debieron ser controladas por la Corte dentro de ese propósito. Algunas no alcanzaron a tramitarse porque era un espacio limitado, inicialmente a 6 meses, prorrogables por 6 más, ¿no? Sí, ese punto sobre la urgencia de implementar el acuerdo de paz se daba en ese momento, doctor Guerrero. ¿Hoy habría una coyuntura que llevara al Congreso y a la Corte a dar vía libre a esa posibilidad, al hecho de recortar el tiempo en el que se aprueban los proyectos en el Congreso con base en supuestamente terminar de cumplir el acuerdo de paz? ¿O ese requisito no se cumpliría en este caso? Pues yo no lo vería en esos términos. Yo lo que creo es que precisamente de lo que se trata ahora es de buscar los acuerdos necesarios, de tomar las medidas con las que cuenta el gobierno hoy para seguir impulsando el desarrollo y la implementación del acuerdo de paz. Y si se considera que hay necesidad de hacer ajustes normativos, pues hay que tramitarlos por las vías ordinarias previstas en el Congreso. Y hay el tiempo suficiente, repito, o sea, aquí estamos hablando de la necesidad de hacer un acto reformatorio de la Constitución, pues ese tiempo podría emplearse más bien en identificar cuáles son concretamente las reformas que se consideran necesarias hacer e impulsarlas en el Congreso. Sí, usted nos dice, no hay tiempo, no es suficiente lo que queda de este gobierno ni de este Congreso de la República. Doctor Guerrero, ¿cuáles serían los pasos que tendría que surtir el fast track para poder hacerse realidad? Pues tendrían que presentar un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional en el que primero se diga cuál sería la naturaleza de ese fast track. O sea, no necesariamente sería el mismo que se aprobó en el año 2016, que trataba de acelerar un poco los términos en el Congreso, inclusive para las reformas constitucionales reducía los debates de 8 a 4. Entonces habría que definir primero qué tipo de fast track vamos a proponer, sobre qué temas específicamente, con qué alcance, y eso tendría que ir a primer debate en este periodo legislativo que va de aquí hasta diciembre, y luego segundo debate al iniciar el próximo año, y se iría pues esto hasta junio, o sea que estaríamos hablando de que apenas en ese momento tendríamos un proyecto en el que no es claro que se vayan a obtener las mayorías requeridas para
darle vía libre a esa iniciativa, la cual eventualmente incluso también podría ser impugnada ante la Corte Constitucional, porque, repito, las circunstancias hoy no son las mismas que justificaron en el año 2016 adoptar una medida de esta naturaleza. Es decir, que si el trámite comenzara el próximo 20 de julio, si el presidente y su gobierno tuvieran listo el proyecto y ya lo hubieran socializado, si empieza el camino del Congreso el próximo 20 de julio, solamente hasta el 20 de julio del 2025 eventualmente podría empezar a utilizarse. Sí, bueno, o sea, dependería de la rapidez con que se dé el segundo debate. O sea, en este periodo tendría que darse el primer debate de la reforma constitucional, luego o sea, los 4 primeros debates, y luego los siguientes 4 debates serían en el primer periodo iniciando el año 2025, y dependería en qué momento pues logran aprobarlo, pero uno pensaría que un debate de esta naturaleza pues tomaría todo el periodo, primer periodo del 2025, ¿no? Doctor Guerrero, amparado en esa sombrilla del acuerdo de paz de 2016, el presidente Petro ¿podría meter algún mico o darle la curva a alguna modificación a la Constitución? Vemos al presidente preocupado por el tema de plata, y el primer punto que plantea el presidente es la modificación de las normas de las vigencias futuras. ¿Es posible que cambie todo el sistema financiero para apoyar ese proceso de paz? Yo lo veo muy difícil. La Corte Constitucional, cuando avaló las normas que se expidieron con ese fast track en su momento, pues siempre fue muy exigente en repetir que debía haber una vinculación directa con la ejecución del acuerdo, y que la vía del fast track no era una vía para hacer cualquier cosa o para hacer cualquier ajuste que quisiera hacer el gobierno, sino solamente aquellos que fueran un desarrollo expreso del acuerdo de paz. Entonces, pensar en que se vayan a modificar aspectos como ese que menciona usted, o como el relativo a cambiar la distribución del sistema general de participaciones, por ejemplo, que requeriría una reforma constitucional. Entonces, yo creo que esos son temas muy sensibles que uno no advierte de qué manera pueda decirse, no, esto es un desarrollo del acuerdo y para eso vamos a utilizar una vía especial. Yo creo que esa vía se empleó ya, se cumplió con ese propósito, se dio la oportunidad, se aprobaron muchísimas normas esenciales para que pudiera cumplirse el acuerdo, todo el tema de la amnistía, todo el tema del sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición. Todo eso quedó incorporado en actos legislativos y en leyes de desarrollo del acuerdo, y no parece que ahora haya un espacio para repetir nuevamente ese ejercicio, cuando lo que en realidad cabe es que allí donde se advierta la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir el acuerdo, pues se hagan los esfuerzos necesarios, bien sea en el ámbito de competencias propias del Ejecutivo, o si es del caso mediante el trámite de los proyectos en el Congreso, pero por las vías ordinarias. Sí, es decir, usted lo ve es decir, posible pero improbable. Yo lo veo improbable y con un interrogante. O sea, la posibilidad, digamos, jurídica, pues tendría que ver sobre la manera como se plantee. O sea, porque no puede plantearse un tema como una carta abierta, ¿no? De decir, no, mire, es que aquí entonces vamos a hacer un procedimiento especial legislativo para implementar el acuerdo, y entonces aquí vamos a meter ahí todo lo que pensemos es necesario para implementar el acuerdo. Y podría caber todo. O sea, ustedes hablaban hace un momento de las reformas sociales, etcétera, y decirme, no, es que eso es parte de lo que se requiere para cumplir el acuerdo. Todo el tema de reforma agraria, por ejemplo, se menciona allí. Entonces, no, es que inclusive ustedes hablaban, el fast track, estrictamente hablando, pues era el procedimiento especial legislativo, o sea, más rápido, pero en esas normas del 2016 se incorporó también la posibilidad de que se expidieran, o sea, unas facultades extraordinarias para el gobierno. Y la Corte fue muy exigente en señalar que esas facultades extraordinarias eran para temas muy puntuales, técnicos, etcétera. Pero aquí hay mucha ambigüedad sobre cuál sería el alcance, cuál sería el marco. Doctor Guerrero, sí. el argumento del presidente Petro en el discurso de ayer ante Naciones Unidas es que, bueno, el mismo que viene diciendo en Colombia que no se ha podido implementar el acuerdo de paz, que hay trabas para la reforma agraria. ¿Usted ve alguna urgencia? El sentido del fast track es saltarse las formas
por cuenta de que hay una urgencia. Entonces reducimos los trámites, no hay debates, se acortan los tiempos, se modifica el trámite legislativo. ¿Hay una urgencia en este momento? A ver, yo lo que veo es que desde el mismo acuerdo de paz y la Corte, cuando aprobó el Fast Track en el año 2017, dijo, mire, el acuerdo de paz es un acuerdo de naturaleza política que implica el compromiso del gobierno de impulsar ante las instancias competentes las reformas que sean necesarias para poner en marcha ese acuerdo. Entonces, eso en su momento se hizo con esa celeridad que implicaba la necesidad de poner en marcha el acuerdo. Hoy esas circunstancias no existen. Hoy lo que sí existe es la necesidad de promover esos acuerdos en las instancias competentes que son las del Congreso. O sea, no se puede eludir la deliberación política o tratar de forzar la aprobación de medidas hoy, cuando pues este gobierno lleva 2 años en el ejercicio del poder, en el cual ha podido impulsar las reformas que considera necesarias para acelerar el cumplimiento del acuerdo. Es que cuando se dice vamos a acudir a un fast track, pero se enuncian unos temas muy globales. No, advertimos que haya una agenda muy puntual. Mire, lo que necesitamos hacer esto, esto y esto, y para eso requerimos un procedimiento especial porque esto tiene este carácter de urgencia. Eso no está establecido. Entonces, señalar simplemente no, es que el acuerdo viene con un ritmo de cumplimiento muy lento y necesitamos impulsarlo y para eso vamos a meter el fast track. Primero, además no tiene consistencia por lo que le digo, porque eso implicaría que apenas dentro de un año estaríamos impulsando esas reformas. Sí. Doctor Guerrero, fíjese esta historia tan compleja. El Congreso de la República aprobó, entre otras cosas, la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, que es columna vertebral del acuerdo con las FARC. Sí. El Congreso lo aprobó, hablo del alcance de la JEP, incluso para los terceros civiles que tuvieran que ver con el conflicto. La Corte, creo recordar, doctor Guerrero, la Corte Constitucional moduló el alcance de la JEP y lo delimitó a los combatientes, es decir, guerrilleros y integrantes de la fuerza pública. El presidente Petro, vía Fast Track, podría revivir que allí, en esa órbita de la JEP, estén incluidos terceros civiles o incluso, como lo planteó ayer ante la ONU, organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto. Bueno, a ver, el tema de los terceros civiles, la Corte lo resolvió en los términos que usted está señalando, pero con una precisión. O sea, la Corte dijo los terceros civiles pueden acudir a la JEP voluntariamente. O sea, si deciden someterse a esa jurisdicción, pueden hacerlo. Lo que no cabía y no cabe es que sean vinculados forzosamente, como lo son los combatientes, como usted señalaba. Entonces, eso fue lo que dijo la Corte. Ese punto no podría ser modificado, porque sobre eso hay cosa juzgada. La Corte dijo, no puede forzarse la comparecencia ante la JEP de los terceros que tienen un juez natural que sería desconocido si se les impone ahora un tribunal ad hoc, digamos. Eso no podría modificarse en la medida que ya hay una sentencia de la Corte, ¿no? Sí. Vale, entiendo. Es el doctor Luis Guillermo Guerrero, que fue presidente de la Corte Constitucional, lo era en el año 2017, cuando se tramitó ese primer fast track. Lo que entiendo, doctor Guerrero, para terminar en consecuencia, es usted en esa condición, conociendo como pocos lo que pasó en ese momento, no ve ni viable ni conveniente un nuevo fast track, ¿cierto? Así es, yo no veo que en este momento quepa, no creo que haya el consenso político necesario para impulsarlo y plantearía dudas inclusive de constitucionalidad con lo que se plantea. Vale, bueno, y sobra decir que tampoco hay mayorías o no parece haber mayorías en el Congreso para sacar adelante ese fast track. Doctor Guerrero, gracias. Bueno, Néstor, con mucho gusto. Un gusto saludarlo, gracias. Muy amable, 7:28 minutos. Fue presidente Felipe de la Corte Constitucional, hablando de esa Corte Constitucional en ese momento.